En el corazón del sur profundo de Estados Unidos, donde el algodón se levantaba como un imperio y la crueldad era ley, ocurrió algo que los dueños de plantaciones jamás imaginaron. Una noche, un hombre que había sido tratado como bestia de carga durante 34 años, decidió que ya no tenía nada más que perder. Su nombre era Moses, y su furia desató una tormenta que cambiaría para siempre la historia de Mississippi. Como un esclavizado de 300 libras, silencioso y obediente, se convirtió en el protagonista del acto de resistencia más brutal jamás registrado en una plantación. ¡Qué tragedia! Fue tan devastadora que lo empujó a cruzar el límite de lo humano para convertirse en leyenda. Hoy te contaré la verdadera historia del titán de Natchez. Si te gustan los documentales que revelan verdades ocultas y te hacen sentir cada capítulo, apóyame con un like y suscríbete para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encanta conocer a quienes disfrutan este tipo de contenido. En 1836, Mississippi no era solo un territorio marcado por el algodón, era un sistema cuidadosamente construido para sostener la riqueza de unos pocos y la miseria de miles. Las plantaciones, con sus casas blancas de columnas imponentes, parecían símbolos de prosperidad, pero en realidad eran monumentos al sufrimiento. En el condado de Adams, la economía se sostenía en la idea de que los cuerpos negros podían explotarse hasta romperse, y luego ser reemplazados, como si se tratara de animales de carga. La clase blanca propietaria vivía con la certeza de que nada podía alterar ese orden. Tras la rebelión de Nat Turner apenas 5 años atrás, el sur vivía en un estado de paranoia silenciosa. Los dueños dormían con rifles cargados, los patrulleros recorrían caminos con látigos y perros, y cualquier gesto de un esclavizado era interpretado como amenaza. El objetivo era simple: que nadie olvidara quién mandaba y quién obedecía. Para lograrlo, la violencia se convirtió en un lenguaje cotidiano, una herramienta de control tan habitual como la azada o el arado. Blackwood Plantation era el ejemplo perfecto de esa maquinaria opresiva. Eran 4.0 acres de tierra fértil que producían más de 1.2 fardos de algodón al año, manejados por 347 personas, obligadas a trabajar de no ver a no ver. El propietario Cornelius Blackwood, heredero de una dinastía de plantadores, gobernaba con una mezcla de orgullo familiar y crueldad heredada. A su lado, 12 capataces blancos convertían la plantación en un infierno cotidiano para quienes intentaban sobrevivir allí. Para los esclavizados, aquel mundo estaba marcado por un silencio obligatorio. Las voces se apagaban, los sueños se reducían, y las esperanzas se volvían un lujo peligroso. Pero, entre las sombras de esa estructura, aparentemente invencible, había historias como la de Moses, un hombre nacido allí mismo, cuyo destino parecía sellado desde el primer aliento. Hasta que un día, la historia decidió tomar otro rumbo. Moses nació en 1792, en una pequeña cabaña de madera levantada en la zona de los campos. Su madre murió al traerlo al mundo, y desde su primera noche quedó claro que sería criado no como un niño, sino como una herramienta más de la plantación. A los 10 años, ya levantaba pesos que hombres adultos apenas podían mover. Su tamaño no provocaba admiración, sino ofericia para los capataces. Era fuerza útil para los otros esclavizados, una mezcla de asombro y temor. La infancia no existió para él. No conoció juegos, ni aprendizaje, ni un solo día sin trabajo. Su cuerpo crecía rápido, y con él, la expectativa de los capataces. Lo enviaban a las tareas más pesadas, a ranchar tochones, chargar tronchos, mover maquinaria, abrir zanjas bajo el sol ardiente, y aunque sus músculos parecían perfectos para esa brutalidad, cada esfuerzo dejaba cicatrices invisibles, la idea constante de que el dolor era normal, de que la vida era obedecer y sobrevivir. Sin embargo, Moses desarrolló algo que los capataces nunca notaron: una inteligencia silenciosa. Mientras trabajaba, observaba. Mientras callaba,
memorizaba. Aprendió los ritmos de la plantación, el tiempo de las estaciones, los trucos para evitar accidentes, los patrones de conducta de los hombres que gobernaban su vida. Esa capacidad de ver sin ser visto lo mantuvo vivo, y más tarde se convertiría en la clave de todo lo que estaba por venir. A los 15 años ya medía más de 190 metros y pesaba más de 110 kilos. Su fama dentro de la plantación crecía sin que él lo eligiera. Para algunos era un gigante dócil, para otros, un recordatorio incómodo de que incluso la fuerza más grande puede quebrarse. Y aunque la violencia lo rodeaba a diario, Moses aprendió a contener cada sentimiento, guardándolo en un rincón profundo. Años después, ese rincón sería la fuente de una tormenta que nadie supo prever. Entre los ruidos de látigos, órdenes y maquinaria, Moses encontró un lugar donde el dolor parecía detenerse, a una pequeña orilla del arroyo, donde las sombras del atardecer le daban tregua. Fue allí donde conoció a Rose, una mujer pequeña, de mirada cálida, que trabajaba como sirvienta en la casa principal. Ella no le habló como si fuese un animal, no lo miró con miedo, lo miró como persona. Ese gesto sencillo fue, para Moses, una revelación. Rose tenía historias que él jamás había escuchado. Hablaba de Nueva Orleans, de personas negras libres, de lugares donde un hombre podía decidir su destino. Para Moses, que solo conocía el mundo entre las cercas de Blackwood, esas palabras eran casi imposibles de imaginar. Y sin embargo, cada conversación abría un espacio donde podía soñar sin sentirse ridículo. Con el tiempo, esa complicidad se transformó en cariño. Y ese cariño, en un amor que parecía prohibido, pero demasiado humano para ocultarlo. Los domingos a media tarde eran su refugio. Allí, lejos de los capataces, podían sonreír, podían tocarse la mano sin miedo. Era un amor silencioso, profundo, que debía esconderse de quienes verían aquello como desafío. La unión simbólica que hicieron saltando la escoba, un rito ancestral africano, fue lo más parecido a un matrimonio que la ley les permitiría. Para ellos, fue suficiente para sentirse una familia. Cuando Rose quedó embarazada, Moses creyó que quizá la vida aún guardaba algo de bondad. Imaginaba un hijo al que podría enseñarle a sobrevivir, a esperar un futuro mejor. En un lugar donde la esperanza parecía un lujo, ese bebé se convirtió en la luz más poderosa que Moses había tenido. Nunca. Pero esa misma luz sería la razón por la que todo se rompería. Los capataces de Blackwood formaban un grupo tan variado como terrible. Cada uno tenía su método, su obsesión y su propia manera de ejercer poder sobre los cuerpos ajenos. Thurston Gibbs, el jefe, era frío, calculador, experto en convertir la crueldad en sistema. Su látigo de 9 pies era tan famoso como su precisión para desgarrar la piel sin matar. Al menos, no de inmediato. Para él, Moses era el desafío perfecto a un cuerpo grande que debía ser domado. Luego estaba Jedidiah Polk, el hombre pequeño que compensaba su estatura con una violencia casi teatral. Disfrutaba obligar a Moses a arrodillarse como gesto simbólico de humillación. Cada día buscaba razones para golpearlo ante tardanza, mirada incorrecta, o simplemente porque necesitaba demostrar que su autoridad valía más que el tamaño del gigante que tenía enfrente. Bogart Lind era otro tipo de monstruo. Su crueldad no estaba en la fuerza, sino en el ingenio retorcido. Le gustaba destruir lo que hacía feliz a los demás: una manta, una mascota, una Biblia escondida. Cuando descubrió el cariño entre Moses y Rose, encontró su pasatiempo favorito. Cada burla, cada amenaza, era un juego perverso para él. Y así seguía la lista. Ann Harris, el borracho, los jóvenes ambiciosos, siempre compitiendo por demostrar quién era más cruel. Los que golpeaban por aburrimiento, los que castigaban para sentirse importantes. 12 hombres and 12 verdugos, 12 razones para que la rabia de Moses siguiera creciendo en silencio, hasta el día en que dejaría de contenerla. El momento que alteró el destino de Blackwood llegó un domingo,
en teoría el día más tranquilo de la semana. Rosie estaba embarazada de 7 meses, más lenta, más vulnerable. Prudence Blackwood, la esposa del dueño, no tenía paciencia para eso. Tras un accidente menor, estalló en furia, la golpeó con un atizador, la insultó, la llamó incompetente y en un arrebato de odio, le propinó una patada brutal justo en el abdomen. Rosie rodó por las escaleras. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Cuando Moses llegó, encontró a la mujer que amaba sangrando, respirando a Penthouse, agarrándose el vientre como si pudiera proteger al bebé que ya estaba perdiendo. Lo que siguió fue una noche de dolor, llanto y desesperación, que ni los más duros en la plantación pudieron olvidar. El niño nació muerto en la madrugada, un hijo que nunca respiró, pero que había sido soñado, imaginado y amado desde antes de existir. Moses tuvo que sostener ese pequeño cuerpo sin vida entre sus manos enormes. En ese instante, algo dentro de él se quebró para siempre. Ya no quedaba un solo rincón donde guardar el dolor. Ya no existía razón para seguir obedeciendo. Cuando Rosie, entre fiebre y delirios, le dijo que lo amaba, Moses entendió que aquello ya no se trataba solo de él en su vida, la de ella, la de su hijo perdido. Nada tenía valor para quienes mandaban. Y así, en la oscuridad de esa madrugada, sin necesidad de decirlo en voz alta, Moses decidió que si el sistema solo podía sostenerse con sangre, esa noche descubriría qué pasaba cuando la sangre fluía en dirección contraria. El niño nació muerto en la madrugada, un hijo que nunca respiró, pero que había sido soñado, imaginado y amado desde antes de existir. Moses tuvo que sostener ese pequeño cuerpo sin vida entre sus manos enormes. En ese instante, algo dentro de él se quebró para siempre. Ya no quedaba un solo rincón donde guardar el dolor. Ya no existía razón para seguir obedeciendo. Cuando Rosie, entre fiebre y delirios, le dijo que lo amaba, Moses entendió que aquello ya no se trataba solo de él en su vida, la de ella, la de su hijo perdido. Nada tenía valor para quienes mandaban. Y así, en la oscuridad de esa madrugada, sin necesidad de decirlo en voz alta, Moses decidió que si el sistema solo podía sostenerse con sangre, esa noche descubriría qué pasaba cuando la sangre fluía en dirección contraria. Durante 2 semanas, Moses observó. No era rabia impulsiva, era inteligencia en estado puro. Aprendió los horarios, las rutinas, los descuidos de cada capataz. Sabía quién bebía hasta perder el sentido, quién dormía profundamente, quién patrullaba solo, quién cargaba armas y quién las dejaba a un lado por confianza excesiva. La Plantachi, en que para los blancos parecía un sistema perfecto, para Moses se convirtió en un mapa lleno de grietas. Al caer el sol del 3 de septiembre, la lluvia amenazaba. Un clima perfecto. El agua borraría huellas, confundiría el ruido, obligaría a todos a moverse menos. Los esclavizados estaban en sus cabañas, exhaustos tras la jornada. Nadie sospechaba nada, porque nadie imaginaba que Moses, el gigante silencioso, sería capaz de levantar la mano, y menos aún, contra todos. A la hora exacta, Moses se puso los guantes gruesos que había tomado del granero. No necesitaba armas, solo necesitaba lo que la vida le había dado a su cuerpo, su fuerza y una determinación que ya no conocía límites. Salió bajo la lluvia, respiró profundo y caminó hacia el primer objetivo. A lo lejos, los relámpagos iluminaban los campos. Cada destello parecía un presagio a la noche. No gritaba, pero respiraba diferente, como si supiera que antes del amanecer, Blackwood Plantation dejaría de ser el mismo lugar para siempre. El primero fue Harris, borracho, desplomado detrás del jin de algodón. Apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que Moses lo levantara por el cuello como si fuese un saco vacío. El segundo fue Lynn, sorprendido en el cobertizo, todavía creyendo que la plantación era su reino privado. Lo último que vio fue la pared contra la que Moses estampó su cabeza. Caldwell y Rutherford
fueron arrastrados por la corriente del canal. Intentaron luchar, pero era inútil. Para un hombre entrenado en sobrevivir desde niño, las aguas turbulentas eran más aliadas que obstáculo. En menos de un minuto, ambos se hundieron en el silencio absoluto del agua. Las muertes se encadenaban con una precisión aterradora. Cada capataz enfrentaba una fuerza que jamás imaginó que un hombre pudiera poseer. Los gritos eran ahogados por la lluvia, los golpes se perdían en la tormenta, y mientras la noche avanzaba, Moses seguía moviéndose, empapado en agua, sangre y determinación. Para cuando llegó al establo, su cuerpo cargaba heridas profundas, pero su voluntad parecía intacta. Los caballos se agitaban, sintiendo algo que los humanos no querían aceptar, aunque había una presencia en la plantación que ya no obedecía reglas humanas. Moses no era solo un hombre. Esa noche era un destino al que nadie podía escapar. Polk cayó de la manera que más temía Ann, con su propio método, con su propio símbolo de poder convertido en instrumento de justicia. Moses lo arrojó contra su rodilla y lo dejó en el suelo, paralizado, escuchando sus propias súplicas desaparecer en el estruendo del aguacero. Ann fue rápido, fue inevitable. Cuando los hombres del dueño se enteraron del caos, ya era tarde. Algunos capataces y vecinos armados corrieron hacia la casa principal, encendiendo lámparas, tratando de organizarse en medio de la confusión. Pero Moses no se escondió. No huyó, caminó hacia ellos como un hombre que ya había cruzado el punto de no retorno. El encontronazo final ocurrió frente al poste de castigos. Moses, sangrando por todas partes, avanzó mientras los rifles disparaban sin cesar. Las balas lo atravesaban, pero su cuerpo seguía respondiendo, como si cada herida fuese un recordatorio de algo que le habían quitado. Cuando atrapó a Gibbs, el jefe de todos los verdugos, lo llevó exactamente al lugar donde tantos habían sufrido en silencio, y allí, bajo la lluvia, apretó su cuello hasta que la vida se le escapó. Ese acto, simple en apariencia, fue la declaración más poderosa que un hombre en su posición podía hacer en sí. La justicia no existe para nosotros. La crearemos nosotros mismos. La mañana siguiente fue un terremoto social. En cuestión de horas, el rumor se transformó en noticia, y la noticia en alarma generalizada. Un esclavizado había matado, no a uno ni a dos, sino a 12 hombres blancos, en una sola noche. Los periódicos hablaron de Ohok, sauvagismo, Tehoj. Ninguno habló de Rosie, del bebé muerto, de los 34 años de tortura. Para los blancos, el mensaje fue aterrador así, un solo hombre podía desafiar todo un sistema. ¿Qué pasaría si otros se atrevían a intentarlo? Las leyes se endurecieron, los castigos aumentaron, las patrullas volvieron a doblarse. Blackwood vendió la plantación y se hundió en la autodestrucción. Prudence perdió la cordura. La plantación nunca recuperó su productividad. Los esclavizados sabían que había pasado y que era posible. Pero entre los esclavizados, la historia de Moses se convirtió en leyenda. Cantos, susurros, relatos prohibidos recorrían plantaciones de distintos estados. No se hablaba de violencia, se hablaba de dignidad y de valentía, de un hombre que, empujado al borde del abismo, había decidido no caer, sino arrastrar a sus opresores. Con él, ese eco, ese susurro poderoso, sería la semilla de futuros actos de resistencia, una prueba viviente de que la desesperación también podía transformarse en fuerza. Aunque Moses murió al amanecer, su historia no murió con él en Roses. Sobrevivió, aunque su cuerpo quedó marcado para siempre. Años después, obtuvo la libertad y viajó al norte. Habló, contó, mantuvo viva la memoria del hombre que había amado. Abolicionistas, escritores y líderes como Frederick Douglass y Harriet Tubman mencionaron su historia como ejemplo de lo que ocurre cuando la humanidad se niega a morir del todo. En las comunidades negras del sur, su nombre se convirtió en símbolo, no en símbolo de violencia, sino de resistencia, de dignidad y de justicia, un recordatorio de que ningún sistema
por grande que parezca, está libre de enfrentar las consecuencias de sus propios abusos. La historia oficial intentó cambiarlo, suavizarlo, ocultarlo, pero la memoria colectiva no lo permitió. Hoy, su historia es más que un acontecimiento histórico. Es una advertencia, una lección y un espejo. Nos obliga a mirar al pasado sin filtros, sin el disfraz cómodo de los relatos oficiales. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando un ser humano es forzado a vivir sin derechos, sin futuro, sin esperanza? Moses respondió a esa pregunta con un acto que estremeció la conciencia de todo un país. Su historia, lejos de ser un capítulo oscuro, es una llama que continúa iluminando conversaciones sobre justicia, racismo, dignidad y libertad. Porque hay nombres que el tiempo no puede borrar. Y Moses, el titán de Naches, es uno de ellos.